pedimos a Dios que bendiga en este día esta reunión, que la palabra de Dios sea de bendición y de edificación para sus vidas, para sus almas en esta tarde. Ahí donde están, Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos, Dios, un día más reunirnos aquí en este lugar para poder ser edificados, para que la palabra de Dios, el conocimiento me dé fuerzas, me dé ánimo, fortalezca mi vida espiritual para seguir hacia adelante. Señor, que nos hagas fuertes, que nos hagas determinados, valientes, que podamos aprender las artimañas del diablo para que no nos domine, para que no nos gane, para que no logre vencernos nunca, sino que seamos poderosos y fuertes en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, gracias a Dios. Así que podemos entonces saludar a nuestro hermano y los jóvenes van a poder salir a su clase. Amén. Todo debe conocer, todo debe conocer, todo debe conocer, quién es Jesús. Todo debe conocer, todo debe conocer, todo debe conocer, quién es Jesús. Es el niño de los padres, es la rosa de Salomón. Pueden tomar sus lugares. Qué interesante, qué especial es la palabra de Dios. No hay nada mejor que la Biblia sobre la tierra. Es un gran regalo de nuestro Señor Jesucristo. Su palabra es el regalo más preciado, el regalo más maravilloso que hemos nosotros recibido de parte de Dios. Todos los que hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo hemos descubierto que la Biblia es un regalo maravilloso que no tiene precio. No hay ni cómo expresarlo, lo maravillosa que es la Biblia, cuando aprendemos a amarla y cuando aprendemos a obedecerla y aprender de ella. Gloria al Señor. Bueno, pues ahora sí vamos todos a estar muy atentos. Apaguen sus teléfonos celulares. Hay algunos que lo utilizan para ver la Biblia, ¿verdad? No sé, pero mejor traigan la Biblia. Es mejor. Pienso que es mejor. O a lo mejor estoy equivocado. Es mejor la palabra, ¿verdad? Traerla. Estoy hablando de uno de los utensilios o el utensilio más importante en el tabernáculo, que era el arca del pacto. Dios le ordenó a Moisés que él la construyera. Básicamente Dios le dijo a Moisés: tú la vas a construir, nadie más. Nadie más. Los hombres que salieron de Egipto eran expertos. Todos los israelitas eran expertos en fundir, en hacer figuras, eran unos escultores muy profesionales. Y esta arca, decíamos, era nombrada el arca del testimonio. Y ahora vamos a especificar, vamos a ver por qué razón era el arca del testimonio. Aquí es donde podemos enfocar nuestra enseñanza en esta tarde. Pero antes de darle específicamente el contenido que tenía, quiero introducirme un poquito más a lo que realmente significaba el arca del pacto. Éxodo 25
10 al 22 habla de esta arca de su hechura. Yo sé que ya lo han escuchado, pero para que ustedes sepan dónde estamos. Y cada uno de estos utensilios que contenía el tabernáculo simbolizaban a nuestro Señor Jesucristo. Y el arca del pacto era, número uno, vamos a ir viéndonos por partes. Número uno, significaba el lugar, o era el lugar de comunión, según Números capítulo 7, versículo 89. Dios había dicho, de allí me voy a declarar a ti. Y en Éxodo 25, 22, nuevamente Dios le recalca a Moisés que sería esa arca el lugar de comunión, el lugar de comunicación. Y en una ocasión los hijos de Israel también consultaron a Dios. Fíjese la importancia que tenía este utensilio. En una ocasión consultaron a Dios los hijos de Israel. En el libro de Jueces capítulo 20, en Jueces 20, versículo 27 y 28, aquí se puede notar, decíamos que era el lugar, nuevamente número uno, dijimos lugar de comunicación entre Dios y su pueblo. En Jueces 20, 27, y los hijos de Israel, dice, preguntaron a Dios, porque el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, estaba en Gabá en esa ocasión. Y Fines, hijo de Eliezer, hijo de Aarón, se presentaba delante de ella en aquellos días y dijeron, y le preguntaron, ¿tornaría a salir a la batalla contra los hijos de Benjamín, mi hermano, o estaré quedo? Fíjese bien, ahí estaban consultando a Dios. Y Jehová les respondió y les dijo, subid, que mañana yo los entregaré en sus manos. Era el lugar de comunión, el lugar donde Dios hablaba con ellos. No existía otra manera ni otra forma para poder tener esa comunicación con Dios. Dios había establecido el arca del pacto para poder hablar con Dios. Por eso le decía que cada uno de los utensilios que contenía el tabernáculo simbolizaban a Cristo porque eran únicos. Dios los había ordenado, Dios los había establecido. Y notamos aquí que era asombroso que Dios estuviera disponible en un lugar determinado, en el tabernáculo, y que dice la Biblia que estaba dentro del tabernáculo y entre esos dos querubines Dios estaba ahí en ese lugar. Entonces Dios estaba en el arca del pacto. Escuche bien esto porque es muy importante, no se distraiga en otra cosa. Así como Dios estaba en el arca del pacto, dice la Biblia que así estaba Dios en Cristo reconciliando al mundo. Vamos a ir viendo algo interesante aquí para poder darnos cuenta. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Así como Dios estaba en el tabernáculo, estaba específicamente en el arca del pacto. Ahí era la forma de tener comunión, comunicación con Dios. No existía otra fórmula. Como el arca del pacto, la única forma de poder allegarnos a Dios. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede entrar a la comunión con Dios si no es por mí. Dios estableció específicamente un lugar de comunicación. Dios estableció específicamente un punto donde tendríamos que ir para poder ir a Dios. Por eso es que notamos en la Biblia, en la palabra de Dios, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Óigame bien, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo.
Así como Dios estaba en el arca del pacto reconciliando a Israel y llevándolo a una tierra que fluía leche y miel, a una tierra que a Dios les había prometido. Por eso dijo el Señor, Él quiere que entendamos esto, que donde nosotros estemos o donde nosotros nos acomodemos en Cristo, así vamos nosotros a poder tener esa comunicación con Dios. Donde yo estoy, dijo el Señor, aquí claramente lo dice Juan 14:2, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes estén también conmigo. O sea, es el punto de comunicación, es el punto visible, es el lugar que Dios estableció para poder encontrarnos con Él. Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. O sea, no existe otra fórmula, no existe otro sistema, no hay otra manera, no hay otro camino, no existe otra forma para poder encontrar a Dios, sino solamente a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otra manera. Así como Dios estaba en esa arca, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Y dice que nos dio a nosotros la palabra de reconciliación. Ahora, notemos, número 2, lo que realmente significa, propiciación, para poder entender, porque él era el arca de la propiciación. Si nosotros nos vamos al libro de Romanos capítulo 3, versículo 25, vamos a ir comprendiendo. Número 1, dijimos que era el punto de comunicación, el punto de encuentro con Dios. No había otra manera, no hay otra fórmula, no hay otro camino, no hay otra forma. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Y en Romanos capítulo 3, versículo 25, número 2, vamos a entender lo que significa propiciación. Escríbalo ahí en sus notas, lo que significa propiciación. Dice Romanos 3:25, al cual Dios ha propuesto en propiciación, hablando de Cristo. Y estamos tratando de entender y de comprender lo que realmente simbolizaba el arca del pacto, el arca de la propiciación. Propiciatorio se le llamaba a la parte de arriba, donde estaban los querubines, o la tapa del arca. Dice, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe, en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y la palabra propiciación, al cual Dios ha propuesto en propiciación, es una palabra del hebreo que se escribe hilasterión, y del griego que se dice hilasmos, con H, H-I-L-A-S-M-O-S, que se traduce como propiciatorio. Escuche esto, es importante. ¿Qué era el propiciatorio? Era la tapa del arca del pacto. Y notamos que los apóstoles utilizaron mucho esta palabra para referirse a Cristo como el que hizo la propiciación, como el que hizo el sacrificio, como el que Dios había puesto para que a través de esa arca, para que a través de ese camino, de ese punto visible, nosotros pudiéramos allegarnos a Dios. Por ejemplo, el apóstol Juan, en primera de Juan 4:10, vamos a mirar lo que dice Juan aquí en primera de Juan 4:10. Dice de esta manera: en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación
por nuestros pecados. O sea, que Él era el arca donde Dios estaba reconciliando y estaba utilizando la propiciación o el sacrificio de la forma en que Dios lo había establecido en el antiguo pacto, así lo había establecido ahora en Cristo. En 1 Juan 2:2 dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también dice por los de todo el mundo. Así que notamos entonces que lo que Jesús realmente hizo fue exactamente lo que sucedía en el arca del pacto, donde se podía obtener la reconciliación a través de el perdón, a través de la justificación, a través del derramamiento de sangre, es que venía entonces la comunicación con Dios. No existía otro sistema, no existía otra manera. Y para poder nosotros adquirir el perdón de nuestros pecados fue necesario un sacrificio de sangre, como lo era con el pueblo de Israel, para poder tener comunión con Dios. Así que no solamente fue la propiciación por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Y en el capítulo 8 del libro de los Hebreos, versículo 12, vemos que habla Dios cómo fue propicio, cómo fue oportuno, que es lo que significa propicio, a nuestras injusticias. Y como Él fue propicio a nuestros pecados, dice que nunca más me voy a volver a acordar de sus iniquidades y de sus pecados. Podríamos decir entonces que estamos hablando del sacrificio perfecto, estamos hablando del sacrificio que nos dio a nosotros la reconciliación con Dios a través de un sistema que no era nuevo, sino que Dios ya lo había empleado en el antiguo pacto. Por eso es que dice el capítulo 10 de Hebreos que el tabernáculo era una sombra del real tabernáculo. Era la sombra del real tabernáculo. Lo que sucedió en el desierto con Israel era la sombra, pero el tabernáculo era el que estaba arriba haciendo la sombra. Mas estando ya presente Cristo, Hebreos 9:11, pontífice de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos como los que hicieron en el desierto, sino es a saber, no de esta creación. ¿Dónde es donde podemos descubrir a ese perfecto tabernáculo? En Cristo. Es ahí donde nos damos cuenta que Él es el tabernáculo perfecto. El tabernáculo que vino a administrarse por sí mismo, a hacer la expiación de nuestros pecados, a ser molido, a ser triturado, a alcanzar lo que se necesitaba para poder adquirir el perdón. No solamente de nosotros, dice el apóstol Juan, sino de todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene la posibilidad de alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo único es que el mundo se está perdiendo de esta gran oportunidad de encontrar la salvación en Jesús. Se están perdiendo de esta gran oportunidad de adquirir el perdón de sus pecados. Así que el arca era tipo y figura de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. La madera de sitim o de acacia, que es con la que estaba hecho el tabernáculo, tipifica, era una madera que se doblaba pero no se quebraba, y se creaba solamente en el desierto. Todo esto podemos nosotros darnos cuenta que todo esto era un simbolismo, pero que todo estaba centrado en Jesús. La madera, decíamos, tipifica su humanidad.
Dice la Biblia que Cristo como hombre se cansaba, tenía hambre, tenía que movilizarse para que las cosas se hicieran, tenía que transportarse de un lado a otro para poder lograr hacer su trabajo. Humanamente era igualito que nosotros. Dice Lucas 2:40 y 2:52 que tuvo que crecer en sabiduría, en gracia, en edad para con Dios y con los hombres. Era humano 100%. Lucas, dije, ¿verdad? 2:40 y 2:52. En otras palabras, no poseía ninguna ventaja sobre nosotros. Era un hombre como usted y como yo. Era humano 100%. A él le dolía si alguien le golpeaba. Cuando miraba sufrir a alguien, sentía el dolor. Cuando miraba las injusticias, lloraba. Era 100% hombre como usted y como yo. No existía ninguna diferencia entre él y nosotros. Ahorita lo voy a explicar un poquito más adelante. El oro tipifica su divinidad. Siendo hombre, él también participaba de una naturaleza divina. En otras palabras, dos naturalezas de las que él participó. Dos naturalezas de las que él tuvo que tomar para poder ser un ejemplo para nosotros. Si Cristo hubiera poseído ventajas sobre nosotros, yo creo que no pudiéramos nosotros seguirle a Él. Si Él hubiera sido superior a nosotros, no hubiéramos podido nosotros seguirle a Él. Por eso Él participó de una naturaleza humana, pero también nos damos cuenta que pertenecía y tenía una naturaleza divina a la que nosotros tendríamos que estar atentos de cuidarlo, y que no poseía ninguna ventaja sobre nosotros. Y la Biblia enseña claramente en Hebreos capítulo 2, versículo 14, vamos a ir leyendo poco a poquito ahí, verso por verso, para ir entendiéndolo mejor. Comienza diciendo Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Escúchelo bien. Así que por cuanto los hijos participan, ¿quién lo estaba diciendo? Lo estaba diciendo por Jesús, naturalmente. Lo estaba diciendo por Cristo. Y nos damos cuenta que así como Él participó de una naturaleza humana, así como ustedes y como yo, o sea, nosotros somos sus hijos. ¿Cuántos creen que somos sus hijos? Así que por cuanto los hijos, o sea, ustedes y yo, participamos de carne y sangre, Él también participó de esa misma naturaleza. Participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea, era necesaria una muerte perfecta, una muerte de un santo, de un perfecto, para poder destruir el imperio de muerte que reinaba sobre nuestras vidas. ¿Sabe qué era lo que reinaba sobre nosotros? La muerte. Muerte, muerte y muerte. Era lo único que decía en su frente. Muerte, muerte y muerte. Y destruir ese imperio de muerte que reinaba sobre nosotros. Estábamos condenados, estábamos perdidos. Vivíamos, como decía el apóstol, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Necesitábamos de alguien que se acordara de nosotros. Necesitábamos que alguien se presentara por nosotros en un sacrificio perfecto para poder, óigame bien, destruir ese imperio de muerte, esa marca de muerte
que reinaba sobre todos los hombres. Dice la Biblia en el capítulo 2 del libro de Romanos, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, versículo 23. Romanos 3:23. No hay justo ni aun uno. Imagínese usted lo que realmente significa el sacrificio de Jesús. El hecho de que Él se haya presentado aquí en esta tierra y participar de una naturaleza humana. Tenía que ser un sacrificio perfecto y tenía que ser un sacrificio de carne. Si no, no había manera de destruir el imperio de muerte que reinaba sobre nosotros. Mire usted la importancia que tiene el sacrificio de Jesús. Mire usted la importancia que tiene el derramamiento de sangre que se hizo en la cruz del Calvario. Probablemente todavía no entendemos el sacrificio de Jesús. Probablemente todavía no nos hemos dado cuenta que su sangre preciosa nos libró de ese imperio de muerte que reinaba sobre nosotros. Y que ahora es posible ser libre por medio de esa sangre preciosa, porque se presentó Dios en Cristo para reconciliar al mundo. Y para poder nosotros tener comunión con Él. Por eso Él dijo claramente que es a través del sacrificio que tenemos entrada al reino de los cielos. Que es a través del sacrificio de Jesús que podemos tener la comunión con Él, porque la sangre de Cristo es la que responde por nosotros. Amén, gloria a Dios. Porque si la sangre de los toros, de la becerra y de los machos cabríos, que era rociada sobre los inmundos, dice el capítulo 9 de los Hebreos, santifica para el perdón de pecados, dice versículo 14, capítulo 9, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a Dios sin mancha, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte, para que podáis servir al Dios vivo. O sea que no hay excusa, podemos servir a Dios. Hebreos 9:14 creo que es, ¿verdad? Limpiará vuestras conciencias para que podáis servir al Dios vivo, nuestras conciencias de las obras de muerte, que es la separación entre nosotros y Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, estamos hablando de las dos naturalezas de las que Jesús participó. Participó de esa misma naturaleza para poder destruir el imperio de la muerte que reinaba sobre nosotros. Por eso es que dice que podrá limpiar vuestras conciencias de las obras de muerte para servir a Dios. Mientras esté de por medio el pecado, no hay una buena comunicación con Dios. Mientras esté de por medio el pecado, no vamos a poder tener acceso a Dios. Pero la sangre de Cristo, dice, nos limpia de todo pecado. O sea, nosotros somos limpios por la sangre de Jesús. Gloria a Dios. Somos limpios por su sangre. Su sangre es el detergente más poderoso para limpiar nuestras conciencias de las obras de muerte. Amén, aleluya. Versículo 15, del capítulo 2 de Hebreos. Óigame bien. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Por toda la vida estábamos sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no tomó de los ángeles. O sea, no mandó a un ángel para que viniera y pagara el precio. No tomó del sistema angelical. ¿Sabe por qué? Porque poseerían ventaja sobre nosotros. Poseería ventaja sobre nosotros. No sería válido. No sería válido. No hubiera alcanzado la liberación de nuestras vidas. No hubiéramos alcanzado el perdón de nuestros pecados.
Por eso es que dice el apóstol, lo aclara muy bien, porque no tomó de la simiente de los ángeles, no mandó traer un querubín para que muriera por nosotros, ni mandó traer tampoco al arcángel Miguel, ni mandó traer a ningún ángel, sino que dice que él mismo tomó de la simiente de Abraham. Tomó de la simiente de Abraham para poder, a través de la simiente de Abraham, librar a los que estábamos por toda la vida sujetos a servidumbre. Versículo 16, porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino de la simiente de Abraham tomó, por lo cual debía ser, escúchelo bien, en todo semejante a los hermanos, para poder venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar, escucha esta palabra, para expiar los pecados del pueblo. Por cuanto él mismo, dice, padeció siendo tentado, entonces es poderoso para poder soportar, para poder ayudar, para poder librar a los que son tentados. O sea, que él nos enseñó cómo podemos nosotros vencer las tentaciones. Él nos enseñó cómo podemos ser victoriosos. A través de sus enseñanzas notamos que Él nos enseñó a cómo nosotros podemos mantenernos firmes sirviendo a Dios, sin importar lo que pase en nuestro alrededor. Nos enseñó la fórmula perfecta para la victoria. Nos enseñó la fórmula perfecta para mantenernos en victoria todos los días de nuestras vidas, hasta que Él venga, hasta que Él aparezca en las nubes de su gloria. Por eso somos tan poderosos en Cristo que para poder vencernos, el diablo tendría que vencer a Cristo. Gloria al Señor. Entonces, su humanidad era como cualquiera de nosotros. No poseía ventajas sobre nosotros. No era un niño que hacía volar pajaritos. La Biblia no dice eso, como dice la tradición romana. Eso es mentira. Imagínense, yo pienso que a esa edad, a esa medida, él no tenía todavía la capacidad para hacer milagros. ¿Hasta cuándo comenzaron los milagros? Después de 30 años, no como niño. Ahora vamos a ver entonces el contenido de lo que tenía el arca. Y les voy a dar la oportunidad de que ustedes pregunten y comenten. Ok, váyanse preparando, porque es una escuelita. ¿Qué es lo que contenía el arca? ¿Por qué se le llamaba el arca del testimonio? ¿Sabe por qué? Porque allí contenía 3 cosas de las que Dios daba testimonio. Daba testimonio de su fidelidad. Número 1, encontramos dentro del arca del pacto las tablas de la ley. ¿Por qué? Porque aquí estaba encerrado el testimonio de Cristo. Cristo es la palabra. Vamos aquí a tomar un tiempo para poder ir entendiendo mejor lo que realmente contenía el arca del pacto. Dice en Juan 1:1, si nosotros lo leemos en lo que realmente significa la palabra verbo, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Estamos de acuerdo con lo que dice ahí Juan en el capítulo 1 del libro de San Juan? Juan 1:1. En el principio era
el verbo. Usted sabe bien que el verbo significa palabra, yo no tengo que ni decírselo, ¿verdad? En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y el versículo 14 nos confirma quién era esa palabra. ¿Qué es lo que sucedió en el versículo 14? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, o de otra forma, Cristo era el contenido del arca del pacto. Él venía a cumplir fielmente con los mandamientos de Dios. Alguien que nunca jamás lo pudo lograr. Por eso cuando Él se presenta como la palabra, entonces nos damos cuenta que era justamente el contenido del arca. Tenía que identificarse de esa manera con el mundo para poder cumplir fielmente con el deber, con el trabajo y con la expiación, con la remisión de nuestros pecados. Número 2, ¿qué era lo que contenía el arca del pacto? El maná. ¿Sabe que Dios permitió que se guardara en el arca del pacto una urna de maná del que Dios les dio de comer en el desierto? Para que sobrevivieran en el desierto, para que pudieran sobrevivir. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que Jesús se identifica con ese maná. Cuando Él dice en el capítulo 6, versículo 51 del libro de San Juan, donde dice de esta manera: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo doy por la vida del mundo. En cada una de sus presentaciones, en cada una de sus formas de expresarlo, Él estaba diciendo que estaba dando testimonio de lo que contenía el arca del pacto. No hubo nadie que se identificara de esta manera, testificando de lo que Dios se había hecho en el desierto, porque solamente le pertenecían a uno, y ese era nuestro Señor Jesucristo. Porque el arca es la forma de comunicación, la forma de contacto para poder allegarse a Dios. Y Jesucristo contiene esos testimonios para poder decir que Él es el único, Él es la única fórmula, Él es el punto. Él dijo: fuera de mí no hay quien salve. Gloria a Dios, aleluya. No hay otro Salvador, no hay otro Dios, no existe otra manera de llegarse a Dios. Él dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Aunque algunos ya le han cambiado, dicen nadie va al Padre, eso es mentira. La Biblia no dice así. ¿Cómo dice la Biblia? Nadie viene. No como que nadie va, no le cambie. Si usted le cambia una palabra a la Biblia, dice al final de la Biblia en Apocalipsis que cuidadito con cambiarle a una letra, dijo. ¿Verdad que así dice la Biblia? Nadie viene. ¿Por qué dice nadie va? Para sustentar su tripartía. Una ideología romana que surgió en el año 325 después de Cristo, y claramente la Biblia dice en Apocalipsis 17 que muchos iban a beber del vino de su fornicación, del vino romano, porque la tripartía es 100% romana, católica, no tiene nada que ver con la Biblia. Gloria a Dios, aleluya. Jesucristo, óigame, yo le voy a decir una cosa, pero la tripartía denigra a Cristo y lo echa para abajo. Así que no es de otra forma. Para mí Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, como dice primera de Juan 5:20. ¿Sabe por qué? Porque no hay otra fórmula para llegarse a Dios. Dígame, ¿cómo se puede llegar a Dios? ¿Existe otra manera de llegarnos a Dios? ¿Existe otro Salvador? ¿Existe otra arca del pacto? ¿Existe alguien que haya dado testimonio como lo dio nuestro Señor Jesucristo? ¿Hay alguien como Él? No hay nadie como Él.
Él es el único camino, Él es la única verdad, Él es la vida. Ahí está la verdadera vida del Hijo de Dios en Jesús. Bendito el Señor. Yo soy el pan vivo, dijo el Señor, que he descendido del cielo, no como el pan que comieron vuestros padres en el desierto, que comieron de ese pan y murieron. Dijo, yo soy el pan vivo, porque el pan que ellos comieron era solamente para alimentar su carne, pero el pan vivo que descendió del cielo no es solamente para alimentar nuestra vida espiritual única y exclusivamente. Gloria al Señor. Número 3, ¿qué existía en el arca del pacto? Estamos hablando de los testimonios de Dios. La vara de Aarón que reverdeció. ¿Cómo podemos nosotros identificar a Cristo con las cosas que contenían esta arca del pacto? Entendiendo lo que el mismo Jesús dijo en el capítulo 11, versículo 25 del libro de San Juan. Yo soy, dijo el Señor Jesucristo, la resurrección y la vida. Juan 10, 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Se atreven a creer esto? Les dijo el Señor. ¿Están dispuestos a creerlo? No. ¿Ustedes pueden creer que yo soy la resurrección y la vida? O sea, la vara de Aarón que reverdeció significa la resurrección de Jesús. Y estos 3 testimonios que Dios dejó en el arca del pacto están plenamente identificados con la vida de Jesús. Jesús glorificado, según Efesios 4:13, es la medida que nosotros vamos a poder alcanzar para poder llegar a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Tenemos la promesa de ser como Él. Tenemos la promesa de que cuando seamos nosotros transformados, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Seremos semejante al cuerpo de su gloria. Seremos igualitos que Él. Gloria a Dios, aleluya. Impresionante, qué preciosa es la Biblia. Por eso cuando la leo me encanta. Gloria a Dios. Me encanta leerla, me deleito hablando de lo que Dios es. El que cree en mí, como dice la Escritura, no vendrá muerte, sino que ha pasado, dijo el Señor, de muerte a vida. O sea, hubo un cambio maravilloso cuando nosotros nos entregamos a Jesús. Aleluya. Por eso el que está en Jesús anda en novedad de vida. O sea, las cosas viejas pasaron. De aquí en adelante todo es hecho, absolutamente todo es hecho nuevo. Todo es nuevo. Ya no existe lo que antes éramos. El estilo de vida que antes vivíamos ya no es parte de nuestra vida. Ya no pertenece al ambiente, ya no pertenece a la simiente de Dios. La simiente de Dios es diferente. La simiente de Dios tiene promesa glorificada de la plenitud de Cristo. Aunque nos veamos como los demás, no somos como los demás. Hay un proceso espiritual que está sucediendo en nuestra vida diaria, que nos está cada día más y más renovando para ser como Jesús. Hay un proceso maravilloso que está sucediendo en nuestra vida espiritual. Por eso todos los días ese proceso se está llevando a cabo en nuestras vidas. Cada día somos mejores, cada día somos distintos, cada día cambiamos algo que no le agrada a Dios en nuestras vidas. Vamos creciendo como Cristo creció en sabiduría, en gracia, delante de Dios y delante de los hombres. O sea, el testimonio que nosotros demos sobre nuestro peregrinar mientras estemos aquí en la tierra va a hablar mucho de nosotros. Los hijos de Dios son diferentes, están siendo procesados
para entrar a los lugares celestiales, para entrar al ambiente de Dios, para ser transformados y ser semejantes a Él. Dice 1 Juan 3:2, porque le veremos como Él es. O sea, seremos como Jesús, seremos como Él, seremos semejantes a Él. O sea, imagínense ustedes, seremos igualitos que Él. Gloria al Señor. Bendito el Señor. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Por eso ahora entendemos lo que sucedió cuando Dios erigió este utensilio, este mueble llamado el arca del pacto. Porque con Dios, sino que contenía el testimonio de Dios ahí dentro. Dios estaba testificando lo que hizo con Israel en el desierto. Y por eso ahora nos damos cuenta de que hagan algunas preguntas, porque es que el tiempo se va increíble. Cuando menos pienso ya. Espero que ustedes también lo disfruten, que no estén aburridos. El que esté dormido diga gloria a Dios. Ay, nomás uno está dormido. Muy bien, si quiere ya podemos ir.